Buenas noches, queridos hermanos. Esta tarde-noche seguimos nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos avanzando. Del capítulo 5 estaremos meditando esta noche. Capítulo 5, versículo 12 al 21. Seguimos hablando acerca del capítulo 5. El contexto dice resultado de la justificación. El capítulo 5 en sí. Pero hoy vamos a estar viendo desde el versículo 12 al 21. Que es donde dice Adán y Cristo. Hace una comparación entre el primer hombre y el Jesucristo hombre, ¿verdad? El Mesías prometido. Vamos a leer primeramente el contexto para entender Romanos 5, 12 al 21. Dice desde el versículo 12 de Romanos 5: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta el 21, ¿verdad? Hace otra vez referencia al pecado. Romanos habla acerca de esto, el libro de Romanos, de la culpabilidad del ser humano, que somos culpables delante de Dios. No hay ningún ser humano que diga yo no soy pecador o yo soy justo. Romanos bien claro nos dice que no hay justo ni uno, dice. Y acá el versículo 12 está diciéndolo, justamente empieza así, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra es muy categórica en cuanto a eso. Todos somos pecadores. Todos pecamos, nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Y sabemos, mediante la historia bíblica también en Génesis, de que Dios creó a Adán y Eva perfectos. Ellos tenían una perfecta comunión con Dios, hablaban con Dios, había voz todos los días, no había división, no había interferencia ahí. Y Dios le dio una orden, ¿verdad? Que de todo árbol podían comer, menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecieron, entró el pecado por la desobediencia de un solo hombre. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿verdad? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice. Trajo consecuencia esa desobediencia a Dios. Entonces todo pecado es desobediencia a Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos pide, es pecado eso. Y también pecado se definía como errar el blanco. Vimos eso en teología también, amartia, era la palabra griega. Errar el blanco, dice. Ese es pecado. Está un norte, está un camino que Dios nos puso en su palabra y queremos hacer a nuestra manera las cosas. Ese es pecado. Como hizo Adán en ese momento, ¿verdad? A su manera. Entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Y eso, desde ese tiempo antiguo hasta hoy día tenemos ese problema, pecado, el pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Y ese trae la muerte, dos puntos, ¿verdad? La muerte física y la muerte espiritual. Físicamente todos vamos a morir. Está establecido, dice la palabra de Dios, que muramos una sola vez la muerte, ¿verdad? Después el juicio, dice. Después viene la muerte espiritual, la muerte eterna, apartarse eternamente de Dios. Por esa razón la palabra nos está diciendo, ¿verdad?, que es algo muy serio el pecado, algo que no es para jugar, no es para bromear, es algo que tenemos que resolver delante de Dios. Y vamos a ver más adelante que humanamente no podemos. Con nuestra fuerza, no se trata de voluntad humana, sino de alguien más, de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante eso. Génesis 3:6, ahí da una referencia, ¿verdad? Un poquito más, primer libro de la Biblia. Génesis 3:6. Desobediencia del hombre, ese es el contexto de Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo vemos? Ellos desobedecieron a Dios. Vieron que era algo agradable a los ojos, desobedecieron, entró el pecado. Versículo 13, dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado siempre hubo, entonces en ese momento entró el pecado en época de Adán, pero aún no había ley, no había nada escrito aún. Ellos sabían en su conciencia que tenían que obedecerle a Dios, sabían muy bien eso. Sabían también que el no obedecer a la orden de Dios es pecado, era desobediencia. Ellos igual lo hicieron. Después vino la ley con Moisés, ¿verdad? Como conocemos como la ley mosaica. Vino Abraham, después Moisés, se estableció la ley donde Dios decía en su mandamiento, no matarás, amarás al Señor tu Dios, todo eso que conocemos, la ley en sí. Por eso dice antes de la ley, había pecado en el mundo, siempre hubo pecado, desde ese momento. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado eso. En ese momento era diferente, era el trato directo con Dios, Adán y Dios. De igual manera Dios tomó medidas, envió un ángel, le expulsó del Edén, empezó después las consecuencias de su pecado, vivir lejos de Dios, todo eso. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien claro, ¿verdad? Por el pecado viene la muerte, vino ya esa culpa delante de Dios. Adán, me imagino que estando en el Edén, estaba en paz, tranquilo, hablaba con Dios, no había nada que le preocupara. Entró el pecado, trajo la muerte, trajo el quebranto, sufrimiento, todo lo que conlleva eso. Reinó en esa época, dice Adán, hasta Moisés, porque con Moisés vino la ley después, vino la ley. Dios estableció su ley, donde dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo que conocemos ahora, todo eso, para que uno conozca lo que Dios está pidiendo, lo que a Dios le agrada. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A Dios no le sorprendió eso, que el ser humano, su creación, iba a fallar, iba a pecar. No es que Dios se le pasó de la mano y Él no sabía. Él lo sabe todo, nuestro Dios es omnisciente. Él sabía eso, que el ser humano iba a fallar, que iba a entrar al pecado, y Él proveyó la solución para eso, de antemano. Por eso dice, es el cual es figura del que había de venir. Iba a venir alguien más perfecto, que iba a pagar la justicia de Dios, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Un solo hombre falló. Nosotros a veces podemos pensar, ¿por qué Adán pecó? ¿Verdad? A veces decimos así, ¿verdad? ¿Por qué él pecó? Si él no pecara hoy día iba a ser perfecto,
y hacer un mundo diferente. Así a veces queremos pensar nosotros humanamente. Porque sabemos que la vida no es fácil. Tenemos que trabajar, luchar. No es fácil. Hay sufrimiento, hay sacrificio, pruebas, de todo hay. Pero tenía que pasar eso. Es necesario que pase eso. Para que Dios demuestre su gracia, su perdón, su justicia. Ahí se va a demostrar de una manera más real. Por esa razón decía, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, pues entró el pecado. Adán desobedeció, entró el pecado, murieron muchos, dice, la raza humana. Abundaron mucho más para los muchos, otra vez, para el ser humano, para los muchos, la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido de Dios. No merecíamos que Jesucristo venga en la tierra, se haya hecho hombre y haya voluntariamente dado su vida por nosotros. Él decidió eso, por amor. Es una gracia, es un don de Dios. Dios proveyó la solución en su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo vino, dice, voluntariamente, no fue obligado. Dejó su trono, se despojó a sí mismo. Vino, se hizo hombre, se humilló, dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso está hablando de la gracia y el don de Dios. Creo que una parte en San Juan decía que Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad, decía San Juan 1, vamos a ver, San Juan capítulo 1. Sí. 1:14. San Juan 1:14. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdades. Él vino a traer esa gracia y esa verdad de Dios. Versículo 16 decía, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Lo que está hablando Romanos. La gracia y el don de Dios. ¿Qué también significa don de Dios? Favor de Dios. También es un favor, el don. El don que tenemos nosotros es un favor de Dios, es un regalo. También dice que el don se refiere como un regalo. El don de Dios. Por la gracia de un hombre, dice, Jesucristo. Porque Dios se agradó de su Hijo. Jesucristo fue perfecto cuando vino a la tierra. Se hizo hombre. Él cumplió la ley perfectamente, se sometió a la ley. Y por ese sacrificio, por la obra de Cristo, nuestro Padre nos perdona. Por su gracia, por la gracia de Cristo. Entonces, Él proveyó esa solución, entró al pecado. El pecado trajo muerte. Y Jesucristo trae gracia y don de Dios, el perdón. Versículo 16. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Dos términos también dos términos que se usan mucho en teología, ¿verdad? La condenación. Adán pecó, desobedeció, entró al pecado, la muerte y la condenación. Porque ya en la Biblia una parte decía, está establecido, o sea, decía que el alma que pecare morirá, dice. Ya había una sentencia. Creo que está en número eso. El alma que pecare morirá, dice. Ya había una sentencia, una ley, que aquel que peque tiene que morir, tiene que pagar su pecado. Eso era lo justo. Que aquel que peque pague por su pecado. Y también la parte romana decía que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, dice. La paga del pecado es muerte. También está establecido eso, ya estaba eso. Por eso dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Eso ya nos condenaba a todos los seres humanos, ese un pecado, a todos nos condena. La condenación. También condenación significa estar eternamente separado de Dios. Imagínense estar eternamente separado de Dios, en el infierno, lejos de Dios. Uno va a tener la oportunidad en ese momento de pensar, cuando estuvo en la tierra, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no acepté a Cristo? ¿Por qué no fui obediente? Y también, leyendo la palabra, también entendemos que los que están ahí es porque nunca lo aprovecharon, nunca lo amaron a Dios. Se burlaban de Dios
se les predicó y nunca aceptaron a Cristo. Nunca les quebrantó la palabra. Entonces, por eso dice la condenación, estar eternamente separado de Dios. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Muchas transgresiones. Si vamos a poner a pensar, desde que fuimos niños, jóvenes, adolescentes, muchos pecados cometimos, muchísimos, muchas transgresiones delante de Dios. Tal vez por ignorancia, puede ser porque no sabíamos, otros sabiendo. Y también, como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado eso. También sabemos que tenemos que hacer lo bueno, buena hora y no lo hacemos, pecado también. Y por eso dice, a causa de muchas transgresiones, para justificación. También la pasada estuvimos meditando la justificación delante del Padre, ¿verdad? Que Dios nos mire como justos. Es también un proceso de la gracia de Dios en el corazón del ser humano, de hacerle justo por Jesucristo. Y eso lo decía Romanos 5:1, justamente el contexto que estamos leyendo en Romanos 5. Resultado de la justificación, Romanos 5:1. Eso vimos con la hermana Delia la pasada. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos justificamos? Por medio de la fe. La fe viene de nosotros, viene de Dios. Efesios, ¿qué dice? La fe es un don de Dios, que Dios nos da. ¿Y cómo desarrollamos la fe? Leyendo la palabra de Dios. Romanos, que también, ¿qué dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando más escuchamos la palabra de Dios, cuando más meditamos en ella, tenemos fe, nuestra fe aumenta. Y esa fe es que nos justifica, esa fe en Cristo, en su obra. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es lo que el ser humano hasta hoy día busca, estar en paz con Dios, pero a su manera. Quiere estar en paz con Dios diciendo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me voy a la fiesta, yo no tomo, y piensa que está bien delante de Dios así. Eso no es estar en paz con Dios. Todo ser humano, por más que sea moralmente correcto, eso también estoy moviendo en teología. Uno puede ser moralmente correcto, educado, amable, todo lo que quieras, ayudar al prójimo, pero si no está a cuenta con Dios, de nada le sirve. Ese puede ser para con los hombres, acá en la tierra. Puede recibir aplausos de la gente. Pero si no está a cuenta con Dios, el día de mañana, en el juicio final, Dios no le va a dejar entrar al cielo. No va a entrar al cielo eso no le va a llevar al cielo. Ciertamente entendemos que somos salvos por gracia de Dios. Pero debemos hacer también buenas obras. Para buenas obras, no por obras, sí, pero sí para buenas obras. Una persona que realmente es salva, la evidencia es que hace buenas obras, ayuda a los demás. Y eso de Dios se agrada de eso. Pero aquella persona que no se pone a cuenta con Dios y quiere vivir a su manera, a Dios no le agrada eso, le desagrada. Una persona que aparenta ser una cosa que no es. Aparenta ser buena persona, todo lo que uno quiera, pero en el fondo tal vez hay rencor, hay cosas que no puede dejar, hay pecados que no quiere confesar a Dios, no quiere dejar. Tal vez sea orgulloso, puede ser orgulloso, muchas cosas puede ser. Por eso dice, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso trae paz al corazón del ser humano. En la conciencia, no nos acusa la conciencia. No nos va a decir, vos hiciste esto en el pasado. Y eso es lo mejor. Creo que cada uno va a tener un testimonio de cuando le conoció al Señor Jesús, tal vez en su niñez, adolescencia, o ahora en su juventud. Es algo indescriptible realmente. Cuando uno conoce a Cristo, primera vez escuchó el Evangelio y le quebrantó el Espíritu Santo. Es algo que uno difícilmente describe eso. Pues es algo único, trae paz. Trae paz. Y ahí mismo Dios cambia algo de la persona. Sabemos que seguimos en un mundo caído, no es fácil, es una lucha. Pero tenemos esa paz de Dios. Estamos a cuenta con Dios, le obedecemos y entendemos que la vida cristiana no es fácil. Es una lucha. El camino es estrecho. Jesús ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber aflicciones, va a haber pruebas, pero confiamos en aquel que ya venció, Jesucristo. Confiamos en Él. Por eso dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justificación. Ese es nuestro versículo, entonces, Romanos 5, que estamos viendo, Romanos 5:15. La gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Para justificarnos vino eso, para justificarnos delante del Padre, porque somos pecadores y nadie se puede salvar a sí mismo, no podemos salvar a nosotros mismos.
Necesitamos de una ayuda externa, de Dios mismo otra vez, de Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando uno entiende que somos salvos por gracia, uno no va a estar diciendo, yo ya soy salvo, voy a hacer lo que quiera, voy a pecar, voy a vivir a mi manera, porque soy salvo, porque de todos modos me voy al cielo. Esa persona nunca fue salva. El que piensa así es una persona que piensa carnalmente, es egoísta, no fue salva esa persona. Entendió mal el Evangelio. Una persona salva valora lo que Cristo hizo en la cruz. Se duele cuando peca, le duele cuando peca. El Espíritu Santo le quebranta y pide perdón y valora eso. Vive una vida en obediencia, agradece, es humilde, como Jesucristo es humilde, y reconoce que es débil. Sin Cristo, como dice San Juan 15, Jesús mismo dijo, apartado de mí nada podéis hacer. Reconoce que sin Cristo no es nada, no es nadie. Por eso está diciendo, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Abundantemente Dios nos da su gracia. Dios es un Dios bueno, realmente. Pero la palabra también es bien clara, que dice Dios que no tendrá por inocente al malvado. Aquella persona que realmente es malvada en su corazón y quiere hacerse el inocente, la víctima, como nosotros lo decimos, ¿verdad? Se quiere hacer la víctima, pero cometió mucho pecado, no pide perdón, no confiesa, no se aparta del pecado, sigue en el pecado. Eso Dios le va a juzgar. Por eso Dios bien claro en su palabra, que a Dios nadie le puede engañar, no podemos engañarle a Él lo sabe todo. Nos conviene ponernos a cuenta con Dios, como seres humanos. Él nos conoce, Él es nuestro creador. Por eso dice la abundancia, abundantemente decía, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia de Dios se hace evidente en Jesucristo, ¿verdad? Ahí se hizo justicia. Jesús, siendo inocente, Él pagó el pecado por nosotros. Él no merecía. No es necesario que Él pagase. Él se ofreció voluntariamente. Ahí se hizo la justicia de Dios. Se descargó, dice, la ira de Dios en Jesucristo. Él llevó todito. Nuestro pecado, culpa, condenación, delitos, enfermedades, todo. Jesucristo llevó todo. Pagó por nosotros. Y del don de la justicia. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vuelvo a repetir lo que estuvimos viendo ya. Hablando de la condenación y la justificación. Por un hombre vino la condenación, Adán, ¿verdad? Entró el pecado. Y por otro hombre, Jesucristo, viene la justificación. Por su obediencia. Porque Él realmente fue justo, es justo. Tomó forma de siervo de ser humano, con la diferencia dice que Él no pecó. Jesucristo fue tentado, pasó de todo también, pero Él no pecó. Él también pasó hambre como ser humano, estando en condición de hombre, pasó también hambre, de todo. Pruebas, Él pasó todo. Él no cedió a la tentación. Él cumplió perfectamente la ley. Por eso por Él somos justificados por Cristo. Recibimos la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia esa. Hasta hoy día el ser humano vive en desobediencia. Hay muchos que viven en desobediencia. No tienen en cuenta la ley de Dios y piensan que se va a salir con la suya. Hay gente que vive así, que dice, yo sé todo luego, no necesito consejo, yo lo que digo así es, pero el día de mañana va a rendir cuentas. ¿Qué dice Proverbios? Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. En su mente, a su manera, capaz que diga, este camino es lo mejor. Yo tengo éxito, tengo plata, me sale todo bien en la vida, no necesito de nadie. Hay gente que piensa así. Pues el día de mañana, ¿con qué se va a encontrar? Muerte eterna, condenación. Ahí se va a dar cuenta que todo lo que acumuló acá en la tierra nunca le va a servir ahí. Hay gente que vive así, lastimosamente, y eso va a pasar en el día final, en el juicio final. Muchos que van a llegar ahí ante el trono de Dios y se van a dar cuenta que era cierto todo lo que estuvimos hablando.
Pero estando en la tierra, él pensó que estaba todo bien. Pero nuestro deber como cristianos, hijos de Dios, es predicarle a toda criatura. Igual tenemos que predicar a esa persona. Si nos rechazan, ya queda en manos de Dios eso. Nuestra tarea es predicar a toda criatura. De esa toda criatura sí o sí va a haber gente que va a creer. Que son los escogidos, que solamente Dios sabe eso. Aquellos que van a recibir la palabra, que son buena tierra. Como el sembrador, dice que salió a sembrar en tierra espinoso, diferentes tipos de tierras. Pero también había tierra fértil, aquella tierra preparada para recibir la palabra. Por eso está hablando acá, lo que estuvimos leyendo recién, la obediencia de Cristo. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo fue, dice, obediente hasta la muerte, en Filipenses. Él obedeció a su Padre. Él siendo Dios, se humilló a sí mismo. Fue obediente. Cumplió su mandato. Dice que Él mismo dio su vida voluntariamente. Y Él tenía poder. Es Dios, tiene poder. Él pudo haber llamado a los ángeles para que le bajen de esa cruz. Él prefirió morir. Murió, literalmente murió Él. Murió físicamente, pero resucitó al tercer día. ¿Verdad? Venció la muerte. Lo más difícil para el ser humano. Y hay muchos que tienen miedo a la muerte. Muchos que hasta hoy día tienen muy miedo a la muerte. Porque por más que digan en vida que no creen en Dios, no creen en el infierno, en el fondo de su corazón saben que hay algo más después de la muerte. Que no puede terminar así. Tiene que haber algo más. Nosotros los cristianos, como decía, creo que estudian también teología acerca del juicio final, la muerte, todo eso. Que es cierto, ¿verdad? A veces nos preocupa no tanto la muerte. Sabemos que nos espera algo mejor, ¿verdad? Sino el proceso. No sabemos cómo vamos a morir. El proceso que nos va a llevar a morir, ¿verdad? Ese proceso. No va a ser fácil humanamente. Pero sabemos que nos espera algo mucho mejor. No tenemos por qué temer de eso, ¿verdad? Por eso está hablando también de la obediencia de Cristo. También interesante, ¿verdad? Que cuando leemos San Juan de los Evangelios, Jesús, ¿a quiénes se dirigía, verdad? Él predicaba a toda criatura, estando en los fariseos ahí. Muchos creyeron, entre judíos, gentiles, después vamos a ver más adelante que creyeron los griegos, todo eso, y otros no creyeron. Bien, ellos veían con sus ojos que Jesús hacía milagros, predicaba con autoridad, y no creyeron. Aún así no creyeron. Y era Jesús mismo que estaba predicando ahí. Era como que Dios mismo estaba bajando hoy día, literalmente ahí Dios mismo estaba predicando, y no creyeron. Eso nos habla de que no todos van a creer. Eso tenemos que estar seguros. Por esa razón, no es, como siempre digo, no es bíblico decir que, no sé, Paraguay para Cristo, América para Cristo. Es como estamos diciendo que los 7 millones de habitantes de Paraguay van a creer en Cristo. Eso no es cierto, ¿verdad? No todos van a creer. Algunos no van a creer. Algunos. No toda América va a creer en Cristo. No todo el mundo va a creer. Algunos nomás. Los escogidos, ¿verdad? Otros no van a creer. Por más que vean señales, maravillas, todo eso, la palabra de Dios, no van a creer, lastimosamente. Pero aún así hay que predicarle, hay que predicar a toda criatura. Jesús predicaba, Él enseñaba a todos. Se le cuestionaba también, se le cuestionaba a todos, pero Él predicaba con autoridad, Él obedecía. Hacía señales, todo. Por la obediencia de uno, entonces, que es Jesucristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos. Somos justos por en Cristo, no a nuestra manera. Él nos hace justos por su obra, por su obediencia. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase. También la ley demostraba lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado, verdad? Lo que a Dios le desagrada, como le dije recién. No matarás, no hurtarás, no robarás, todo eso, todo es pecado, ¿verdad? Todo eso, hay muchísimo. Y cuando más uno observa la ley, se da cuenta de que hay muchísimo. Parece que es imposible cumplir eso. Y es cierto, no hay ser humano que pueda cumplir la ley, que no pueda hacer ninguno de estos. Porque nosotros en algún momento sí o sí pensamos mal, a veces queremos ser un poco perezosos, es pecado también eso, desobedientes, sí o sí, como seres humanos. No hay quien pueda decir yo cumplo toda la ley, yo soy perfecto, no hay. Por eso dice, más cuando el pecado abundó, dice, porque hay mucho pecado, diferentes tipos de pecado, sobreabundó la gracia, dice. Por esa razón nosotros los cristianos no tenemos que estar, no estamos andando en temor de decir, estoy pecando, Dios me va a castigar, no podemos andar así. Eso no es libertad, es esclavitud eso. Ese ya es legalismo otra vez. Es cierto, el pecado es pecado. No somos perfectos. Pero tampoco estamos diciendo con eso de que vamos a hacer lo que queramos.
vamos a vivir de otra manera, sino que entendemos que por gracia es. Obedecemos a Dios, vivimos en libertad, vivimos seguros en Él, en Cristo. Y tampoco vamos a estar pensando todo el tiempo, ¿será que pequé ya otra vez esto, aquello? Parece que estamos en temor ya otra vez. No, no es que vamos a vivir así, ese es ser esclavos. Y hay iglesias que enseñan así, que son muy legalistas, ponen muchas leyes y como hacían los fariseos, que ni ellos mismos cumplen y que piensan que por eso van a ser, son más santos. ¿Qué no significa la palabra de Dios? No significa conocer la palabra, obedecer, vivir en santidad, obedecer a Cristo. Por eso dice, sobreabundó la gracia. Y por gracia es que estamos hasta hoy día en la casa de Dios. Por gracia somos salvos, por gracia hacemos lo que hacemos para el Señor. Las buenas obras que hacemos es por gracia. Porque en la parte de Efesios decía, hablando de las buenas obras, que Dios dice los preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es algo que debemos andarlo por las buenas obras. Dios preparó de antemano eso. Una vez que explicó todo que es por gracia, es por la fe, por gracia, no por obras. La última parte dice que Dios preparó esas obras, esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Para vivir haciendo buenas obras. No para decir con esto ya ser salvo o ya agradarle a Dios. Ya somos salvos. Ya somos salvos porque creemos en Cristo, en la fe salvadora, la fe en Cristo. El arrepentimiento genuino. Ya somos salvos por eso, por la palabra. Hacemos buenas obras por agradecimiento, porque realmente, como dice la palabra, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Queremos y lo hacemos. Queremos hacer las buenas obras y lo hacemos con gusto. No damos una carga. Lo hacemos porque queremos agradar a Dios, amamos a Dios. Y al amar a Dios, amamos a los hermanos, amamos su palabra. Y queremos obedecerle. Y cada vez que pecamos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, pedimos perdón. Como decía, creo que Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aquel que confiesa su pecado y se aparta, es algo interesante. Admite que pecó, confiesa y se aparta de ese pecado. No es que reconoce nomás y vuelve a hacer. Ese remordimiento, que conocemos mucho también. Que hay personas que parece que están llorando, todo, pero vuelve a hacer lo mismo. El remordimiento es, le duele nomás, pero vuelve a hacer. Nunca se arrepintió de eso. Remordimiento. Arrepentimiento incluye aborrecer el pecado. Dios dice que aborrece el pecado. Porque Dios es santo, santo, santo. No hay pecado en Él. Aborrece el pecado. Y una persona que conoce la palabra, aborrece el pecado, se aparta. Confiesa ese pecado, le duele y se aparta de eso. Ya no lo vuelve a hacer. Como una vez puse el ejemplo, ¿verdad? De que otra evidencia también de que alguien realmente recibió a Cristo y de que hay cambio en su vida, es que algo de esa persona cambia automáticamente, ahí mismo cambia. No puede seguir siendo igual. Un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, un borracho empedernido ya, que no puede vivir sin alcohol, todo el tiempo tiene que tomar y vive borracho. Esa persona conoce a Cristo y deja su bebida para siempre, prácticamente deja, no le da esa manera de tomar. Es algo radical, ahí mismo cambia eso. Y tal vez su carácter después Dios va transformando, va a trabajar en eso, su carácter, su forma de ser, todo, pero lo que era más evidente en esa persona cambia. Misma cosa, creo que Saqueo era, Saqueo, recaudador de impuestos. Él dice que recaudaba impuestos, trabajaba para Roma, recaudaba impuestos, jodía a la gente, quitaba plata. ¿Qué pasó un día? Jesús vino a su casa, le invitó a su casa a Saqueo. ¿Y qué hizo Saqueo? ¿Qué dijo Saqueo? Voy a devolver a todos, inclusive el doble, el triple, lo que quité. Ahí mismo dijo, no hay que esperar al día siguiente, ahí mismo. Tuvo un encuentro con Jesús y cambió radicalmente. Lo que era evidente en él, todos lo conocían a Saqueo como el ladrón, el recaudador, todo eso. Ese cambió automáticamente, ahí mismo, y nunca más fue lo mismo. Apóstol Pablo mismo. Dice que respiraba odio a él, mandaba a matar a los cristianos, no quería saber nada de los seguidores de Cristo. Él consintió para que se le apedree a Esteban, ahí en Hechos. Apóstol Pablo estaba ahí, y él era frío en ese sentido, no importaba, no tenía misericordia. Quería matar a todos los que decían ser seguidores de Cristo. ¿Qué pasó un día? Caminó a Damasco, se encontró con Cristo. Jesús le habló, reconoció que era Jesús el Mesías, porque él sabía que había un Mesías, pero no decía que Jesús era el Mesías. Por eso Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, Saulo, dice. Se identificó por su nombre de pila Jesús. No le dijo el Cristo, yo soy Jesús. Porque Pablo sabía que había un Cristo, pero no decía que Jesús era el Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tuvo un cambio radical. Sabemos cómo el apóstol Pablo fue. Humilde, trabajador. De perseguir a los cristianos, ¿qué hizo él? Él lo que llevaba el evangelio, el cristianismo. Él
llevó en muchas ciudades griegas, arriesgó su vida, pasó de todo, un cambio radical. Esa es evidencia de que alguien realmente aceptó a Cristo y que cambió radicalmente. No es solamente emoción esto, no es solamente uno se da en un, no sé, en un retiro y se emocionó nomás, porque escuchó un mensaje muy conmovedor, lloró mucho, llega en su casa y misma cosa, no hay cambio en su vida. Es emoción nomás, es motivación, humanismo, eso es, emocionalismo. Tiene que haber un cambio si realmente aceptó a Cristo en su vida, un cambio radical, de no ser más la misma persona como era antes. Algo tiene que cambiar en esa persona. Quiere conocer más a Cristo, ama la palabra, quiere hablar de Cristo, no se queja más tanto, es humilde, y uno va aprendiendo después de esos valores, va aprendiendo. Por lo que era más evidente en esa persona, cambia ahí mismo. Como esos ejemplos de Zaqueo, del apóstol Pablo, esos ejemplos que ellos cambiaron realmente, tuvieron ese encuentro con Jesús, y su vida nunca más fue la misma. Por eso está diciendo, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios es el que nos hace valorar eso. Por gracia somos salvos. Por gracia Dios nos da lo que nos da cada día. Su misericordia, ¿verdad? Se renueva cada día. Dice. No merecíamos. Si vamos a hablar por merecimiento, por justicia, todos merecemos la muerte, porque somos pecadores. Pecamos ante Dios, fallamos delante de Él, ante un Dios santo. Y si Dios iba a usar de su justicia, a todos nos iba a castigar. Pues Él usó de su misericordia, de su gracia, como leímos recién, de su don, de esa justicia de Él. Usó su gracia, sobreabundó la gracia. Último versículo, 21. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó para muerte, dice. De esos tiempos hasta hoy día, aún sigue vigente esto, que aquel que pecare va a morir. Está hablando físicamente y también espiritualmente. Una frase decía, nadie va a salir con vida de esta vida, dice. Y es cierto, nadie va a salir con vida de esta vida. Todos vamos a morir alguna vez. Debemos aprovechar el tiempo. Un segundo puede hacer la diferencia, minuto puede hacer la diferencia. Y solamente Dios sabe a aquella persona que tiene ese corazón fértil, preparado para recibir la palabra. Y el Espíritu Santo nos quebranta para entender eso, que debemos ponernos a cuenta con Dios, estar en paz con Dios. Si vamos a estar en paz, tiene que ser con Dios primeramente. Si vamos a estar en paz con alguien, primeramente con Dios y después con los demás, no al revés. No querer estar en paz con los demás y descuidar a Dios. Estar en paz con Dios primeramente, con Dios, con nosotros mismos, con su palabra y después con los demás. Por eso está diciendo, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro, para vida eterna. Una vida que no termina más. Nuestra vida acá es temporal acá en la tierra. Pero acá hacemos la diferencia, estando en la tierra. También alguien definía ahora esta vida como un entre paréntesis para la eternidad. Es un paréntesis acá lo que vivimos. Desde que nacemos hasta que morimos, un entre paréntesis. Y lo que viene después es la vida eterna. La vida realmente ahí empieza. Estando ya cara a cara con Cristo, con Dios, en el reino de los cielos. Ahí empieza la vida. Por eso está diciendo, para que reine, dice la gracia, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La justicia, ¿dónde está? En Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Cuando uno realmente es quebrantado por la palabra, se da cuenta que es pecador. La persona no dice, yo soy así por culpa de mi vecino, de mi mamá, de mi papá, por culpa de la sociedad, por culpa del presidente. Uno dice, mi culpa, yo pequé delante de Dios, yo soy así. Uno entiende, cuando el Espíritu le quebranta, entiende que es pecador y que no es suficiente, que su suficiencia está en Cristo, que en Cristo somos todos, en Él todo lo podemos, ¿verdad? Por eso está diciendo, reine por la justicia. Ahí se hace la justicia de Dios, en el pecador. Cuando este deposita su confianza, su sola fe en Cristo, se hace justicia ahí, porque Jesús ya pagó Él en la cruz. No es que Él la segunda vez va a volver a morir en la cruz. Él ya vino una vez, y lo hizo, dice, una vez y para siempre. Y además lo que Él hizo fue único, perfecto, admirable, lo que Jesús hizo. No podemos hacer nada más, no podemos añadir más a eso. No podemos decir, voy a creer en la obra de Cristo más mi obra. No, es la obra de Cristo solo. Nuestra obra después viene del fruto de la salvación, o primeramente de Cristo. Su obra en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, fue suficiente
Es perfecto eso. Y eso nos salva. Por eso dice, vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice. Nos da vida eterna. Una vida que no va a terminar más. Pero mientras estemos en la tierra, debemos obedecerle. Así como Jesús nos mostró ese ejemplo. ¿Él qué hacía? Predicaba la palabra. Enseñaba la palabra, sanaba a los enfermos, obedecía a su Padre, predicaba con autoridad. Él hacía eso. Era humilde. Jesús mismo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Nos enseña Él de cómo debemos vivir. No para agradar a los demás, agradarle a Dios, solamente a Dios. No es que tenemos que vivir agradándole al ser humano, a los demás. Debemos agradarle a Dios. Porque dice, aquel que quiere agradar a todo el mundo no le agrada a nadie. Otra vez, tenemos que agradarle a Dios y su palabra. Y después Dios nos da la gracia para los hombres, para con los demás. Por primeramente su palabra. Por esa razón, esta gracia que nos habla la palabra es muy importante. Es algo que debemos valorar. Entonces, eso aprendimos esta noche acerca de Adán y Cristo, la comparación, ¿verdad? El primer hombre, Adán, pecó, era imperfecto. Pecó, cayó. El segundo hombre, Cristo, es perfecto. Tomó forma de siervo, pero perfecto. Cumplió la ley y nos trajo la gracia, el perdón, la justificación. Y es algo que debemos valorar. Aceptar eso, reconocer y aceptar ese perdón. Él ya pagó el pecado.